favor, y continúo donde veníamos. Dale, espérate que... Ok, íbamos acá, ¿verdad? Acá. Ok. Déjame conectar el celular. Chicas, micrófono, porfa, chicas. Ok, bueno, entonces, por favor, aclaro este concepto que es importantísimo, por favor, para que usted cuando se va a vincular a una empresa tenga claro para dónde va y qué es lo que tiene que saber para poder manejar de la mejor manera el tema de talento humano, ¿correcto? Esto es importantísimo. Entonces, por favor, miren, entendamos por sector privado lo siguiente o sector público. El criterio, lo primero que deben tener claro es el criterio. La compañera creo que estaba direccionada bien cuando dijo en La Plata, algo así, ¿ya? Por favor, ¿qué es sector privado? Sector privado es el conjunto de empresas que tienen como característica común que todas ellas el capital, la propiedad de la empresa, la propiedad le pertenece el 100% a unos particulares. Ahí viene la pregunta, ¿quiénes son particulares? En la sociedad colombiana está claramente definido que los particulares somos dos tipos de, ¿ya? Personas naturales, cada una de ustedes con su nombre, apellido y cédula, ¿ya? Somos personas naturales ante la sociedad y ante Dios, ¿verdad? Y la otra figura de particulares en Colombia son lo que se llaman, ¿ya? Las personas jurídicas. Entendamos por personas jurídicas de manera sencilla. Aquí tenemos dos abogadas, obviamente, que pueden ampliar más este concepto, pero de manera general, por personas jurídicas entendamos cada empresa que existe en la sociedad tiene una personería jurídica, por eso se llaman personas jurídicas, son las empresas, ¿verdad? ¿Ok? De tal manera que las empresas que tengan esas características en común, quiere decir que la propiedad de esas empresas, repito, sea una micro, pequeña, mediana, grande, multinacional, sea una empresa de producción, ¿ya? O de manufactura o de tipo industrial, como se quieran llamar, sea comercial, sea de servicio, sea una empresa con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sea una cooperativa del sector solidario, como es el compañero que trabaja en Comeva, por poner un ejemplo de ustedes mismos, ¿está claro? ¿Ya? ¿Correcto? Sea una sociedad anónima, sea una sociedad limitada, ¿ya? Sea una SAS o cualquiera de las diferentes figuras jurídicas, ¿ya? De tipo de sociedades, ¿correcto? ¿Listo? ¿Ok? Todas esas empresas, lo que nos interesa bajo esta clasificación, si la propiedad de las empresas le pertenece el 100% a unos particulares, sean esos personas naturales o personas jurídicas, es una empresa del sector privado. Eso está clarito. ¿Ok? Por lo tanto, en ninguna empresa privada hay un peso como propiedad de esa empresa del Estado colombiano. ¿Está claro? ¿O del ¿ya? Okay. La pregunta es, bueno, si ese sector privado, ¿qué será el sector público? Nos vamos al otro extremo. Nos vamos a lo contrario. Si el privado es toda empresa cuya propiedad le pertenece el 100% a unos particulares, sean esos personas naturales como nosotros o personas jurídicas, ¿ya? Es privada. ¿Qué será sector público? Es toda empresa, toda entidad, todo organismo, toda institución que ustedes ven en este país llamado Colombia, cuya propiedad, oiga, la propiedad le pertenece el 100% al Estado colombiano, no hay duda en clasificarla como una empresa que pertenece al sector público, ¿ya? Entonces, por favor, para que me entiendan, si me ven en la imagen, por favor, en las manos algo que les ayudaría a entender. Si el privado está en un extremo de una línea horizontal, ¿ya? ¿Ya? El privado está en esta esquina y lo público está en la otra esquina. Del privado, el 100% de la propiedad le pertenece a unos particulares. No hay ninguna representación en la propiedad del Estado. Y en el sector público, el 100% le pertenece al Estado la propiedad y no hay ninguna participación de personas particulares, ¿ya? Si el uno es blanco y el otro es negro, pregunto, ¿hay tonalidades de grises entre el blanco y el negro o no? Amigas, amigos. No, pero... ¿Sí? ¿Ah? No, o es blanco o es negro. Ay, qué bella. Quiero decirte que en Colombia esos tonos grises
hay bastantes entidades o empresas, nena, que no son ni totalmente privadas ni totalmente públicas. Tienen un mix o una mixtura porque el gobierno colombiano o el Estado colombiano ha venido, nena, desde los años 90. El Estado era dueño de muchas empresas en este país. Pero desde el año 90, cuando comenzó a hablarse de la bendita apertura económica, que después ha tomado el nombre que conocemos hoy en día, que se llama globalización, ese fenómeno, ¿verdad? Que obedece a una política, digámoslo así, ¿no? Económica, de que el Estado debe dejar de ser dueño de muchas cosas y concentrarse, ser dueño nada más de lo esencial, y lo demás deben manejarlo los privados o otros, ¿verdad? Entonces el Estado colombiano... Profe, un ejemplo de una empresa que sea como en esas tonalidades grises. Ahora tranquila, para allá vamos, tranquilamente. Estamos bailando apenas boleritos, ¿eh? Ahorita bailamos salsita, vallenato, ¿eh? Vamos suave. Tranquila, mira. Entonces, el Estado, repito, ha venido, para que entiendan un poquito el fenómeno que ha venido ocurriendo en Colombia de los años 90, ¿ya? Cuando estuvo el señor Gaviria, ¿ya? De presidente de Colombia a raíz de la muerte de Luis Carlos Galán, ¿se acuerdan? Bueno, listo. Que se dio el empuje ¿ya? Se permitió, el Estado ha venido desprendiéndose o vendiendo muchas empresas que eran totalmente públicas, y el Estado ha tomado dos tipos de decisiones. Una de ellas las ha vendido totalmente al sector privado. Como quien dice, no quiero seguir manejando esto. ¿A quién le interesa tener este negocio que era mío, del Estado? Ya han aparecido. Por ejemplo, yo te pregunto, el Banco Popular era una empresa del sector bancario totalmente pública, era del Estado, ¿ya? El Estado decidió, repito, desde los años 90 y algo por ahí, decidió el Estado colombiano desprenderse de esa propiedad que se llama el Banco de Colombia, el que hoy es Bancolombia, fue hace muchos años, pero muchos años atrás, fue una entidad pública, que el banco también es así, que se llamaba Banco de Colombia, porque era totalmente estatal. Y en algún momento el Estado decidió vender eso y lo vendió el 100%. O sea, la propiedad del Estado dejó totalmente de pertenecer a eso y pasaron a ser entidades públicas, y hoy son, como el Banco Popular, pongo el ejemplo, o Bancolombia, pongo ese otro ejemplo, son entidades totalmente privadas, totalmente, ¿ya? ¿Ok? Sin embargo, el Estado en algunas otras empresas ha venido desprendiéndose de la propiedad, entre otras cosas porque necesita plata para todos los planes de desarrollo, inversiones y todo lo que ustedes ven que un país necesita, las carreteras, muchas cosas que ustedes ven que requieren inversiones grandes. Como Colombia no es un país rico económicamente, el Estado ha venido recogiendo dinero, buscando dinero para hacer cosas, vendiendo, ¿ya? Empresas del sector público, ¿correcto? Y repito, algunas las vendieron totalmente al sector privado, pero otras el gobierno se desprendió, pero parcialmente, de la propiedad total. ¿Ok? Te pongo dos empresas que seguramente todos ustedes las reconocen. Una, la AAA, nuestra querida empresa que maneja los servicios, ¿ya?, de acueducto, alcantarillado y aseo. AAA. Esa empresa, si ustedes tuvieran la oportunidad de entrar en un proceso de selección, miren lo importante de lo que les estoy hablando. Suponte que algunas de ustedes tuvieran la oportunidad de un proceso de selección en esa empresa. Lo primero que tú tienes que tener claro es esto que te estoy diciendo. Si tú averiguas un poquito qué es la AAA hoy, a quién le pertenece, qué tipo de empresa es, te vas a dar cuenta que la AAA es exactamente el tipo de empresa que tiene esos tonos grises. Porque si tú averiguas de quién es la AAA, quién es el dueño de la AAA, te vas a llevar una sorpresa, si no lo conocías, que el mayor accionista de la AAA o la mayor parte de la propiedad de la AAA está en manos de un particular, ¿correcto? De una persona particular, que es una persona en este caso jurídica, que es una empresa española, no es ni colombiana, fíjense ustedes, ¿ya? Pero es privada, ¿ya? Una empresa multinacional grandísima que tiene sede principal en España, ¿correcto? Ellos son los mayores accionistas. ¿Saben qué porcentaje de la propiedad de la AAA está en manos de esa empresa española? ¿Ya? ¿Ya? Más del 80%. Hoy en día la crítica que hay en Barranquilla, y hay investigaciones inclusive, ¿ya?, es que antes, cuando empezó la AAA,
la propiedad estaba compartida casi 51 y 49, o sea, tenían proporciones similares. Sin embargo, el distrito Barranquilla, que es la parte pública de la propiedad, ¿ya?, ha venido perdiendo parte de la propiedad porque las inversiones que han venido haciendo en la AAA para hoy tener el servicio que tenemos aquí en la costa, digámoslo así, ¿ya?, lo ha tenido que poner la empresa española porque el distrito Barranquilla no ha aportado capital adicional. Por lo tanto, hoy en día, esa empresa española, que es la mayor accionista de la AAA, que es una persona, un particular, ¿ok?, tiene aproximadamente el 80%. Hay gente que dice que tiene un poquito más, pero pónganle el 80%. Quiere decir que el distrito de Barranquilla, que es el otro socio importante de esa empresa llamada AAA, el distrito tiene como mucho 17, 18, porque hay otras personas a nivel particular, familias de aquí de Barranquilla, que son socios de la AAA en su momento cuando hicieron esa oferta de que quienes querían hacerse socios de la AAA, muchas familias barranquilleras o bastante se hicieron socios, algunos han vendido las acciones. Total, hoy creo que las familias de Erlén, ¿verdad?, tienen parte de la propia, pero es pequeñita, correcto. Pero los españoles tienen el 80%. El distrito tiene, si acaso, el 15 al 18, no tiene más. Entonces estás en presencia de la AAA. ¿Cómo se llaman esas empresas? Nuestras queridas abogadas, Lastenia o Daniela, díganle a sus compañeras cómo se llaman las empresas cuya propiedad le pertenece parcialmente al sector privado y parcialmente al sector público, al Estado. Lastenia o Daniela, por favor. Mixtas. Sociedades, exacto. Por favor, si quieren tomar alguna nota, pues yo veo que están muy interesadas algunos de ustedes. No me tomen nota si les parece, por favor, si consideran pertinente. Las empresas cuya propiedad le pertenecen parcialmente al sector privado o a unos particulares, ¿verdad? Porque la característica del privado es que es dueño, son unos particulares, sean personas naturales o personas jurídicas, lo decía. Pero parcialmente también tiene presencia en la propiedad del sector público, se llaman sociedades de economía mixta o empresas de economía mixta. Creo que el término más utilizado es sociedades de economía mixta. ¿Ok? Por eso se habla mixta, porque tiene un mix en la propiedad, ¿correcto? ¿Ok? En este caso, ¿ya? Te pongo el otro ejemplo importantísimo en Colombia, de los tantos, hay bastantes, pero mencionemos otro para no alargar mucho el tema, pero nos queda claro que es lo importante. ¿Cuál es la empresa más importante de este país para el gobierno? ¿Cuál creen ustedes? Ecopetrol. Ecopetrol. Y tú preguntas, ¿quién es el dueño de Ecopetrol hoy? Hoy. Hace 8 años, más o menos, güey. ¿Ustedes se acuerdan? Seguramente ya veían televisión. ¿Ustedes se acuerdan cuando el gobierno sacó una publicidad con una iguana? Ya viene, no sé qué, algo así. Bueno, la iguana, esa es la imagen o lo que se llama la imagen corporativa de Ecopetrol, es una iguana, ¿ok? En su logo. Fue cuando el gobierno ya tomó la decisión de que necesitaba dinero para ampliar la refinería esta que tenemos aquí en Cartagena, que es de Ecopetrol, ya nueva. Necesitaba dinero y la decisión que tomó el gobierno era que una empresa como Ecopetrol, la más grande de este país, la que genera las grandes utilidades en este país, ¿ya?, como gobierno, ¿ya?, decidió el gobierno, una entidad totalmente pública, ¿ya?, decidió permitir abrirla a que muchos colombianos pudieran hacerse socios de Ecopetrol, o sea, personas naturales, ¿ya? Y abrieron una campaña, repito, con esa imagen y esa publicidad exitosa que utilizaron de la tal iguana. Y quiero decirle que muchos colombianos, más de 250,000 colombianos, se hicieron socios de Ecopetrol, ¿correcto? Si tú preguntas de quién es hoy Ecopetrol, entonces llegaríamos a la conclusión. Hoy, Ecopetrol es una empresa o una sociedad de economía mixta o una empresa de economía mixta. ¿Por qué? Porque el mayor accionista de esa empresa todavía es hoy el Estado colombiano. Porque a pesar de que hay más de 200,000 colombianos que son socios hoy de Ecopetrol, eso, lo que tienen en dinero de la propiedad no alcanza a ser más del 10%, ¿correcto? Vale tanto Ecopetrol que el gobierno todavía posee hoy
aproximadamente un poco más del 90% de la propiedad de Ecopetrol. Pero hay más, repito, hay más de 200.000 colombianos que son socios de Ecopetrol. Somos personas naturales, ¿ok? ¿Listo? Entonces, por favor, tienen dos ejemplos, pero hay muchos en Colombia hoy que no son ni pertenecen al sector privado ni al sector público, ¿verdad? Porque son empresas o sociedades de economía mixta, porque tienen en la propiedad una parte de los particulares y otro del Estado. Lo importante que sepan, amigos, es esto, por favor. Desde el punto de vista legal, la administración de las personas en las empresas, lo que usted debe saber como director o gerente de talento humano, ¿ya? Es que en Colombia, afortunadamente, se ha decidido que solamente hay dos regímenes legales que regulan las relaciones laborales en Colombia. ¿Está claro? Que son lo que regula el sector privado y el que regula el sector público. Por eso ven ahí que la compañera que nos está acompañando en la lectura, ¿ya? Digo, lo que ven ahí, ¿verdad? Que en el sector privado hay un régimen legal que se conoce de manera genérica como el Código Sustantivo del Trabajo, que es donde está recopilado todas las normas que regulan las relaciones laborales entre las empresas de ese sector que llamamos privado, que es muchas empresas, ¿ya? Y los trabajadores que se vinculen a esas empresas. Y, por otro lado, existe lo que se llama las normas que regulan las relaciones laborales en este país en todas las empresas que encajan en eso que llamamos sector público, que son muchas empresas en este país, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Ustedes saben, en Barranquilla nada más, ¿saben cuántos colegios públicos hay? Que son más de 120 por colegio nada más, ¿no? Creo que son muchos más de 120, por todo que están haciendo tantos megaproyectos, mega colegios y cosas esas. Ustedes ven que se están haciendo cada día más. Pero bueno, ¿listo? Entonces, por favor, como solo hay dos regímenes legales, la pregunta que ustedes me deben hacer, ¿cuál es? Víctor, está claro que las empresas del sector privado se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo y las del sector público, miren ustedes lo que dice ahí, hay una dispersión de normas legales, o sea, el sector público es cada día más difícil de manejar, ¿no? Porque el sector público no tiene un solo documento, digámoslo así, donde estén recopiladas todas las normas laborales. Porque lo que dice ahí es cierto, existe una dispersión de normas legales a través de la historia de este país, ¿correcto? Desde que Colombia se independizó, ¿verdad? Se fueron creando normas y normas, ¿no? Quiero decirles que hoy en el sector público hay normas vigentes hoy, ¿eh? De 1950, por favor. O sea, estamos hablando de casi 70 años y están todavía vivitas, ¿ya? Por eso digo, hay una dispersión de normas legales a través del tiempo, ¿correcto? Entonces tomen nota si quieren, por favor. ¿Qué pasa con las empresas que pertenecen o que son empresas de economía o sociedades de economía mixta? Anoten. Se les aplica legalmente, laboralmente se les aplica aquel código o aquel régimen, ¿ya? Que corresponda a quien tiene la mayor participación en la propiedad. Por lo tanto, conclusión. A ver, por favor, Sheila, te quiero oír. No te hemos escuchado la voz. Sí, Sheila. profe, dígame. Listo. A ver, Sheila, si tú te fueras a vincular a la AAA, ¿qué crees que cómo te van a contratar? ¿Como si fuera una empresa privada la AAA o como una empresa del sector público? Del sector privado porque tiene la mayor participación del capital extranjero. Si ustedes fueran a trabajar en la AAA, o si tú fueras la director de talento humano de la AAA, tú vas a manejar las personas que trabajan en la AAA como si fuera una empresa privada, porque se le va a aplicar, ya, como la mayor propiedad la tienen unos particulares que son, repito, una empresa española de gran tamaño, una multinacional, ya, se les aplica, y ellos tienen el 80%, se les aplica lo que regula el sector privado. Y la pregunta es, a ver, amigas, le pregunto a Miguel. Miguel, si tú te fueras a vincular, Miguel, a Ecopetrol, ¿cómo crees que te van a contratar? ¿Como si fuera una empresa privada o pública? Pública. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Porque el Estado tiene más acciones en ella que los propios las personas. El Estado tiene la mayor participación en la propiedad, sencillamente. Eso es así. Listo.
Eso era muy importante que lo sepan, amigos. Okay. Entonces, como ustedes ven, a pesar de que existen dos regímenes legales, quiere decir que no son iguales, ¿verdad? Lo que regula el uno y el otro. Pero el hecho de que no sean exactamente iguales en todo su contenido, digámoslo así, de las normas, sí hay bastantes elementos comunes, ¿correcto? ¿Ya? Por favor, si quieren tomar nota, que es importante, me parece a mí, ¿ya? Porque hoy ustedes todos están, los que trabajan de ustedes, todos están en entidades del sector privado, ya se los dije que yo hice ese análisis con el directorio, ¿ya? Pero si a ustedes, alguno de ustedes, los invitara a un gobernador o un alcalde a trabajar con la administración pública, ya una gobernación, una alcaldía, o una entidad o un hospital de los tantos hospitales públicos que hay, ya un colegio, cualquier cosa que se te dé la oportunidad de trabajar, ya. Es importante que sepan, por favor, de que a pesar de que hay dos regímenes, lo privado y lo público, ya, hay similitudes en los dos escenarios jurídicos. Entonces, por favor, quiero mencionar algunas cosas en que es igual los dos escenarios de lo privado y lo público. ¿Ok? ¿Listo? Uno, anoten si quieren, por favor. Uno, el salario mínimo en Colombia legal es uno solo. O sea, por lo tanto, en el sector público o en el sector privado, ¿ya? El salario mínimo que se le puede pagar a un trabajador que entra a una entidad pública, a una entidad privada, es el mismo en Colombia. No hay dos salarios mínimos, afortunadamente, si no esto sería un enredo en este país. ¿Está claro? Entonces el salario mínimo es uno solo. Ahí ven ustedes que hay una igualdad con respecto a eso. Dos, por favor, dos. Anoten esto. La licencia de maternidad, que hoy, y aquí acuerden que la mayoría de ustedes son mujeres. Les pregunto, por ejemplo, vamos a ver cómo están ustedes. Jennifer, ¿dónde está mi guajirita? Jennifer. 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 No te oigo. Jenny. Natalia. ¿Ah? ¿Dónde estás? Profe, ¿me escucha? Yo te escucho, dime. Ok, listo. Mira la pregunta. ¿En qué consiste la licencia de maternidad hoy? Compártela a tus compañeros de lo que tú sepas o conoces. Pues la licencia de maternidad, según conozco, es el tiempo que se le da a la trabajadora, pues, a la madre. Luego para poder atender, pues, a su bebé. O sea, se le da un periodo de tiempo, ya sea en semanas, para poder atender. ¿A qué equivale ese periodo de tiempo hoy? A ver, compártela a tus compañeras, que es importante que lo sepan, aquellas que no lo sabían. 18 semanas. Muy bien, aplauso para ti. Anótenlo si quieren, aquellas que no. La licencia de maternidad que hoy existe en Colombia, la que está vigente hoy, porque ha venido cambiando en los últimos años para favorecer mucho más a las mujeres, a las madres de aquí, ¿ya? De este grupo, a las madres futuras. La licencia de maternidad hoy en Colombia es un periodo de tiempo, ¿ya? Que se le da a la madre a partir del momento en que se le concede esa licencia, el nacimiento de su hijo o hija, ¿ya? 18 semanas tiene derecho por ley a disfrutar de un descanso remunerado. ¿Ok? A eso se le llama la licencia de maternidad, para que atienda durante ese tiempo el cariño, el amor, la atención que debe brindarle a su criatura ya nacido, ¿correcto? En esa etapa de la vida que es fundamental o esencial. 18 semanas. La ley no habla de meses, por favor, entiéndanme. Hay gente que equivocadamente habla de que son tantos meses. No, la ley habla de semanas. ¿Ok? Entonces, por favor, no manejen ya de aquí en adelante el término de meses. Es de semanas, como bien lo decía la compañera. 18. Les hago una pregunta. ¿Les interesaría? Entonces, esa licencia de maternidad, o sea, las normas que regulan la licencia de maternidad, ¿a qué tiene derecho la madre? ¿A qué tiene derecho el padre? También el padre tiene 8 días hábiles, para que lo sepan los 4 varones que hay aquí, ¿ya? Cuando sean padres, sepan que ustedes tienen hoy por ley el derecho de disfrutar, que le den 8 días, ¿ya? De descanso remunerado para acompañar obviamente a su esposa o compañera en la atención prioritaria que debe darle en los primeros días
de nacimiento de su hijo o hija, ¿correcto? Le pregunto, amigo, yo consideré importante incluirles esa norma, que es una ley del año 2017, o sea, estoy hablando de algo muy reciente en este país, porque antes estaba en 14 semanas, ahora está en 18, ¿ok? Yo me permití incluir ese documento, que es la ley nueva, ya que tiene creo que 6 paginitas que deben leer. Yo se los incluí en un archivo comprimido que tienen al final de la unidad número 1, el último, que es un archivo comprimido. El único archivo comprimido que tiene dice normas legales. Dentro de la norma, dentro de ese archivo comprimido, por favor, tienen 7 archivos. Uno de los 7 archivos es la ley hoy vigente en Colombia de la licencia de maternidad. ¿Oyeron? Creo que vale la pena, por favor, si aspiramos a estar en el área de talento humano, en un cargo de dirección, usted tiene que conocer esa norma, por lo menos lo esencial, lo básico. ¿Ya? ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, vale la pena que la lean. ¿Oyeron? ¿Listo? Ahí lo van a encontrar en el archivo comprimido, que es el último que tienen en la unidad número 1, ¿ya? Que dice normas legales, un archivo comprimido que tiene 7 archivos internamente. Tienen la norma que regula todo lo que es el teletrabajo, que creo que es importante que lo sepan, que sepan cuáles son las normas si a ti te van a contratar o tú vas a contratar en tu empresa. Eso está de moda en este momento, por lo que sabemos, a raíz de esta pandemia, pues las empresas se vieron obligadas a mandar a la gente a la casa a trabajar. Pero eso no es teletrabajo. El teletrabajo está reglamentado y yo les coloqué en ese mismo archivo comprimido el decreto que regula, ¿ya? Reglamenta la contratación de una persona bajo la figura de teletrabajo. ¿Oyeron? Y eso vale la pena que lo lean. El gobierno en este momento está tramitando una norma que va a regular lo que se llama el trabajo en casa. O sea, lo que seguramente algunos de ustedes están haciendo no es teletrabajo, sino trabajo en casa, que fue algo que surgió a raíz de este problema que tenemos de la calamidad de la pandemia esta, ¿correcto? Entonces, es importante. ¿Les parece bien que se los haya colocado, amigas y amigos? Claro, profe. Ok, entonces ahí lo tiene. Ahí Algo Lo colocó en Elexia. ¿Qué dice, mija? Que lo colocó en Elexia. Claro, mi amor, en la unidad número 1. Pero no lo veo. Mamita, en la unidad número 1 encuentras 20 archivos. El último que aparece donde dice material de estudio, que tiene el número 19. ¿Por qué son 20? Porque el primero, que es la presentación con que abrimos hoy la charla, es el número 0. Entonces está desde el 0 al 19, que son 20. El 20 creo que es el de las normas. Es un archivo comprimido. Tiene 7 archivos internamente. Uno de los 7 archivos es ese de la licencia de maternidad. Hay otro archivo que es el decreto que regula, que reglamenta cómo debe operar en Colombia ya la figura del teletrabajo, ¿correcto? Y qué consideraciones hay que tener en cuenta en el contrato que a ti te hagan o tú le hagas a una persona bajo la contratación de teletrabajo, ¿correcto? Entonces, eso es importante, jóvenes, que ustedes lo tengan en su escritorio. Por eso se los doy ahí para que organicen unas buenas carpetas, por favor. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, ¿qué otro aspecto en común hay? Ya hemos mencionado 2, ¿verdad? El salario mínimo es el mismo. La licencia de maternidad es la misma. Tercero, otro aspecto que es común en los 2 regímenes de lo público y lo privado. Todo el reconocimiento y pago de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Por favor, cuando yo hablo de seguridad social en Colombia, yo estoy hablando de 3 cosas, por favor, que está reglamentado por ley, que se llaman, acuérdense, el sistema de pensiones o de pensión, el sistema de salud y el sistema de riesgos laborales. Esas 3 cosas, ¿perdón? No, ARL. Correcto, esas 3 cosas que son manejadas hoy en día por entidades que llamamos los fondos de pensiones, las EPS y las ARL, todas esas normas que regulan eso que se llama el sistema integrado de seguridad o el sistema integral de seguridad social del sistema, ¿ya? Todo eso es igual en lo público que en lo privado. O sea, si tú vas a trabajar en una entidad pública, tienes que regular, administrar las cosas igualito como se hace en el sector privado, porque la norma es única. No hay 2 normas diferentes, ¿ok? Por lo tanto, y anótenlo, el pago, el reconocimiento y pago de las incapacidades médicas de salud también es igual en Colombia, ¿correcto? Cuando tú te incapacitas en una empresa privada o un trabajador tuyo se incapacita, ¿ya? Cuando tiene un accidente de trabajo y tiene una incapacidad,
cuando hay una pérdida de la capacidad laboral, cuando lo tengas que pensionar porque quedó inválido laboralmente o porque le dio una isquemia cerebral y no puede seguir trabajando porque perdió sus facultades mentales y su capacidad laboral. Todo eso regulado es igual en lo público que en lo privado. ¿Está claro? Ok. Así como he mencionado estas como ejemplo, hay otras cosas en donde es igual el manejo de lo público que lo privado. Pero también es cierto que hay cosas que hace diferente el que trabajes tú o dirías el área de talento humano en una entidad pública que una entidad privada. O sea, no son iguales el 100%, pero tienen varias cosas en común o iguales, pero también hay bastantes cosas diferentes, ¿correcto? Entonces, es importante que usted sepa del día que va a trabajar en una entidad pública, saber esto y con el mayor gusto yo les puedo orientar, apoyar, porque yo tuve el privilegio en mi vida de haber trabajado durante los 37 años que estuve trabajando. Tuve el privilegio de trabajar en empresas del sector privado y con empresas o entidades del sector público. Entonces, y en ambos casos me tocó manejar el área de talento humano y por lo tanto me tocó aprender y tener claridad de que existen cosas diferentes entre lo privado y público y que no puedes manejar de la misma manera cuando sales de una empresa al sector privado al público o viceversa. Si has estado en el público y después vas a pasar a lo privado, te vas a llevar un choque fuerte si no tienes claridad de esto que yo te estoy comentando. ¿Ok? Con el mayor gusto, repito, los que quieran saber algo de lo público, con el mayor gusto les puedo dar el apoyo, la orientación o la documentación que en un momento dado requieran, porque como me tocó trabajar en estos dos, pues poseo información. Bueno, sigamos. Por favor, ¿quién me estaba acompañando? ¿Sigue? Nati, ¿quién es la que me Yo, está profe, las relaciones laborales. Trata de interpretar la yo, diapositiva, profe, dale. ¿sí me escucha? Por supuesto, tienes una linda voz. Dale. Listo. Actores de las relaciones laborales. Empleador, E, y trabajador, T. Ok, yo creo que ya les hablé de eso cuando comenzamos a hablar de qué deberíamos entender por compensación. ¿Se acuerdan que les hablé que para entender yo el concepto de compensación teníamos que partir de la base de cuáles son los actores de las relaciones laborales en Colombia, que son estos dos actores. Por lo tanto, queridas amigas y amigos, de aquí en adelante, como van a ver, va a haber fórmulas que vamos a tener que trabajar, ¿ok? Cada vez que ustedes vean la letra E, quiere decir que estamos refiriéndonos al empleador, que significa la empresa. Y cada vez que vean ustedes la letra T, estamos refiriéndonos al trabajador, por favor, para no tener que escribir tanto, ¿ok? Esa va a ser la simbología de aquí en adelante, ¿ok? Sigamos. Sigue, nena. Ayúdame, Chiqui. Sistemas de remuneración en el sector privado. 1. Sistema tradicional de remuneración STR. Y sistema de salario integral reducido en SSI. Okay. Estos son como los términos a manejar. Ok, entonces, por favor, amplío. Una gran diferencia entre lo público y lo privado, para que vean ustedes que no son iguales todos, ¿verdad? Aunque haya unas similitudes como esa que estábamos compartiendo ahora, ¿verdad? Una de las grandes diferencias entre el manejo del área de talento humano, entre lo público y lo privado, es que cómo se hace la remuneración, cómo puedes contratar a las personas en las empresas desde el punto de vista de la compensación o la remuneración. Entonces, por favor, aquí hay una gran diferencia. Porque en el sector privado, que es la diapositiva que tenemos en este momento, en el sector privado hay dos sistemas de remuneración. En otras palabras, queridos amigos, ustedes, futuros gerentes de talento humano, si tú llegas a una empresa como en ese cargo nuevo, en la inducción, tú deberías tener claridad. Y si no existe documentos escritos, tú debes sentarte con el gerente o con quien consideres que debes hacerlo, ¿ya? Para que definamos criterios y políticas de contratación y de remuneración en esta empresa. Tú como director de talento humano tienes que tener esto claramente definido, ¿ok? Y si la empresa no lo tiene, debes proponerle algo a la empresa. Entonces, por favor, ¿por qué? Porque las personas que trabajan en el sector privado, que son muchas empresas en este país, todos ustedes están trabajando en empresas del sector privado. No vi ninguno de ustedes en el sector público. Por favor, en el sector privado, tú tienes que tener claro, como director de talento humano gerente, que tú tienes dos opciones para contratar a las personas desde el punto de vista de cómo se le va a reconocer su remuneración o la compensación de lo que hemos venido conversando, ¿correcto?
porque hay dos sistemas de remuneración, como lo dice el título en verde, que los vamos a llamar de aquí en adelante. El primero, el sistema tradicional de remuneración, sintetizado con esas 3 letras de STR, para simplificar, repito. Y hay otro sistema que se llama el sistema de salario integral. Al primero le puse, porque ese nombre no es mío, no es tomado de la ley ni nada de eso, ¿ya? Tradicional, porque para diferenciarlo del nuevo o del relativamente nuevo, que es el sistema de salario integral, ¿correcto? Lo llamo tradicional porque es el que ha venido imperando o implementándose en Colombia desde hace muchos años, desde que ha habido el desarrollo empresarial en este país. ¿Está claro? En el sector privado. ¿Okay? En ese sistema tradicional de remuneración, digamos, podríamos asegurar que hoy en día está contratado más del 95% de los trabajadores que hoy trabajan en todas las empresas privadas de este país están contratados bajo ese esquema del sistema tradicional de remuneración. Y solo un pequeño grupo, un reducido grupo de personas de las que trabajan hoy en las empresas privadas en Colombia, privadas, insisto, están contratados con el sistema nuevo, digo nuevo porque es el relativamente nuevo que existe desde el año 1991. En el gobierno de Gaviria se creó una nueva ley laboral, que fue una reforma laboral que hubo en este país, y se creó el sistema nuevo para contratar personas en el sector privado, que se llama el sistema de salario integral. Pregunto, solamente pregunto, ahí están pocas personas comparadas con las millones que están en el sistema tradicional, ¿ok? ¿Quiénes están en el sistema salario integral hoy? Los que ganan los salarios altos en este país. ¿Está claro? Ya lo explicaremos más en detalle. Pero les pregunto, por favor, a ver, le pregunto a Alvarito. Álvaro. Dígame, profe. Tú que trabajas y estás en el área de talento humano, Álvaro, en tu empresa, ¿verdad? Que es Comeva. ¿Hay personas que son contratadas con salario integral? ¿Sí o no? Sí, señor. Claro que sí. ¿Cuántas personas crees tú que existen en Comeva que ganan salario integral? Por lo menos proporcionalmente, ¿cuántos trabajadores tiene Comeva, Alvarito, a nivel nacional? Como 800, 1000 o más. En todos los negocios de Comeva. Alrededor de unos 1800. De todos los negocios. Ah, no. ¿Ah? Si son todos los negocios, estamos hablando casi como unos 13.000 empleados. 13.000 empleados en todos los negocios del grupo empresarial Comeva, que es algo monstruoso. Ustedes tienen una vaina grandísima. ¿Cuántos crees tú, o por lo menos en el que tú estás, qué porcentaje de las personas que están contratadas gana salario integral? ¿El 1, el 2, el 5%? ¿Qué tanto? ¿Qué crees? Le puedo hablar por mi regional, lo que es la región Caribe, son unas 8 personas, es decir, como un 4% aproximadamente. Un 4% del total. Sí, señor. No, sé menos entonces, ¿ah? Porque 4